Namaste a todos. Vamos a hablar ahora de el Raya Yoga. El Raya Yoga, conocido como Patanjala Yoga, porque fue el compilador que tomó todo este conocimiento asociado al Raya Yoga y lo dejó en sus aforismos. También se le llama como el Yoga de los 8 pasos o Ashtanga Yoga. Ashta quiere decir 8 en sánscrito y Anga son soportes, peldaños, componentes o extremidades. En sánscrito tenemos 1, Ekka, 2, Dva, 3, Tri, 4, Katur, 5, Pancha, 6, Sat, 7, Sapta, 8, Ashta, Nava es 9 y 10 Dasa, para que lo sepan. Entonces se vio que escalando estos distintos pasos podíamos llegar a este estado conocido como Samadhi, que sería el último paso, el octavo paso. Patanjali define o explica todo el proceso del yoga en sus 3 primeros aforismos, que el primero es Hatha Yoganusasanam. En este momento vamos a exponer qué es el yoga. El segundo es Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga o la unión o el proceso de conciencia, Chitta Vritti. Chitta es la mente. Se habla como si fuese un lago, ya donde las distintas olas son todos los pensamientos y actividades mentales. Por ejemplo, si yo observo algo, al observarlo, en mi mente se está creando una imagen. Por lo tanto, esa imagen es una actividad mental. En el yoga de Patanjali no hay una meditación en actividad, en movimiento o donde se estimulen los sentidos. Entonces es necesario cortar todo este proceso mental y de información que pueda recibir para que no haya actividad mental. Entonces se dice yoga Chitta Vritti. Chitta es el plato mental donde están todas estas olas como si fuese un océano. Vritti es el torbellino, significa como remolino, pero sería como un oleaje. Y ese oleaje hace de que toda esta conciencia no pueda verse tal y como es. Porque en este plato mental, como si fuese un lago, todo este oleaje impide que el reflejo de la conciencia se vea en sí mismo. Porque no podemos vernos en un espejo, o sea, no nos podemos ver a no ser que tengamos un reflejo de nosotros mismos. Asimismo, la mente tiene que funcionar como un espejo, porque a medida que la mente no tiene actividad, se puede reflejar la conciencia en sí misma, porque la conciencia no se puede ver a sí misma. Entonces, yoga Chitta Vritti Nirodha, ausencia de. Entonces quiere decir que el yoga ocurre cuando la mente ha dejado su actividad. Y el tercer aforismo dice Tada drashtu swarupe vastanam. Tada, en ese momento, drashtu, cuando no hay actividad, swarupe vastanam. La conciencia descansa en su propia e inmutable naturaleza. Esto quiere decir que la conciencia siempre ha estado en este estado de samadhi, de conciencia, de eternidad, de paz, de plenitud, pero nosotros no lo podemos percibir ya que el estado, la actividad mental no nos permite comunicarnos o sentir lo que realmente somos. Es como si estuviésemos viendo una televisión, ¿ya? Y estamos identificándonos con lo que aparece en la pantalla. Ya estamos identificándonos con el personaje principal, con la historia que tiene, si sufre, nosotros sufrimos. Y en todo este proceso estamos perdiendo la noción de que nosotros somos el que ve y no el que está haciendo. Entonces se hicieron estos 8 pasos para hacer el proceso más sencillo. Y el primer paso son las llamas, que son las restricciones. Y esto no ocurre en estricto rigor, de decir no se debe hacer, sino es para poder observar la mente y para poder estar consciente de todos los procesos mentales y qué cosas pueden afectar este proceso mental o crear turbulencia. Porque la mente va a quedar resonando de acuerdo a la estimulación que se le dé. Si yo tengo mi mente totalmente tranquila y me expongo a algún tipo de hecho, a algún tipo de situación, va mi mente a quedar resonando de acuerdo a la naturaleza del estímulo. Y eso va a tardar un tiempo hasta que se equilibre y hasta que quede sin actividad.
pero cada vez que yo estoy estimulando mi mente, ya sea a través de la estimulación sensorial o a través de recuerdos, deseos, ya actividad mental en general, vamos a estar haciendo que el plato mental se mueva, que tenga turbulencia y que esté confundiendo a la conciencia, por decirlo de alguna forma. Entonces, la idea es poder aquietar la mente. Entonces tenemos las llamas, que es los comportamientos que tenemos que evitar para que no se genere esta turbulencia. Y la primera es ahimsa, y corresponde a la no violencia. Ahimsa es la ausencia de violencia. Pero, ¿qué será la violencia? Porque a veces estamos expuestos a ciertos tratos, ya sea que alguien nos dice algo que no nos gusta, o directamente algo físico que nos pueden agredir, o nuestra propia mente que se vuelve agresiva. Entonces nosotros tenemos que definir primero qué es la violencia, porque no es la ausencia hipócrita de cualquier encuentro, porque a veces sí tenemos que enfrentar estas cosas. A veces, por decirlo de alguna forma, una pelea puede a la larga generar menos violencia que aguantándola y que sea algo sostenido, que esté afectando, rompiendo, destruyendo y generando estas sensaciones incómodas a lo largo de toda nuestra vida. Entonces lo mejor es saber en qué sentido yo puedo aplicar cierta fuerza que sea la mínima para poder romper con esta cadena de violencia. Por ejemplo, el Bhagavad Gita es una historia que ocurre en medio de un campo de batalla, en donde el maestro Krishna, el Mahavatar, le dice a Arjuna: en este momento tienes que pelear, porque si tú no peleas, todos tus enemigos van a ir en contra de toda esta gente que están dependiendo de tus decisiones, de tus órdenes. Entonces tú tienes que tomar una decisión. A veces decir, encarar algún conflicto, ya no es violencia, sino es detener a este círculo vicioso. ¿Ya? Entonces, más que una regla de decir se tiene que hacer esto, no se tiene que hacer esto, nosotros tenemos que ver en qué sentido nuestras decisiones tienen que ser lo menos violentas posible. Luego sigue esta ahimsa satya, decir la verdad. Y decir la verdad no quiere decir la verdad en su estado más crudo. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder comunicarnos sin herir. Y no necesitamos escupir o vomitar la verdad. Tenemos que ver de alguna forma en que podemos transmitir nuestras ideas sin dañar. Porque la mentira es o para protegerse o para proteger, ¿ya? Porque no queremos que sepan algo, ¿ya? Entonces tenemos que saber comunicarnos sin estar diciendo algo que nosotros sabemos que no es cierto. Porque el momento en que tú dices una mentira, vas a estar constantemente pensando en que dijiste esa mentira y que alguien te va a pillar, que alguien te va a descubrir. Entonces si te pones a meditar pensando de esa forma, van a estar recreándose las situaciones mentales en que va a haber que te van a pillar o que vas a ser descubierto en esa mentira. Y también está el tema de la responsabilidad, porque uno cuando dice una mentira está transmitiendo un mensaje que puede causar daño, ¿ya? Entonces hay que evitar eso. Lo mismo pasa como decía con ahimsa. Si tú ejerces violencia y cierras los ojos para meditar, vas a estar en tu mente recreando constantemente esa situación violenta, ese acto violento. Si no reaccionas correctamente, vas a estar pensando en las infinitas formas de responder frente a eso, algunas más violentas que otras. Entonces por eso hay que observarse constantemente. Tenemos ahimsa satya asteya, no robar o no apoderarse de las cosas a través de la fuerza o de la astucia o de la mentira. Eso cada quien sabe cómo hacerlo, hay un trato justo, pero cada persona conoce realmente en qué sentido las cosas tienen valor, ¿ya? Y ese valor, cuál sería el pago justo. Tenemos aparigraja, no ser codiciosos, no acumular cosas. Porque a medida que nosotros estamos acumulando cosas, nos centramos en la carencia. Estamos constantemente en la carencia porque pese a tener más,
Cada vez que tenemos más, vamos a sentir menos satisfacción. Ya es como si estuvieses comiendo una torta y tienes la torta más rica del mundo y puedes comer todo lo que quieras. El primer pedazo va a ser rico, el segundo también, pero a medida que vayas comiendo, esa torta te va a reportar menos placer. Entonces vas a estar constantemente pensando en comer más u otras tortas porque tienes mucho acceso a eso. Entonces es importante poder estar satisfecho con lo que tenemos. Brahmacharya. Brahmacharya, Brahma es, o Brahman es la conciencia y Charya es aquel que sigue el sendero de. Esto no se trata de la restricción sexual como algunas personas lo pueden interpretar. No se trata del sexo. Se trata de tener un comportamiento conducente a todo el proceso espiritual, que sea consecuente y consistente. ¿Ya? Y la sexualidad no tiene que ver con eso. La sexualidad, podríamos decir que si uno se entrega a la sexualidad con el afán de acumular experiencias, de simplemente el disfrute sensorial, no va a ser algo producente para nuestro proceso de yoga. Ahora, si nosotros lo tomamos como una experiencia mucho más compleja, con responsabilidad, con compromiso, ya, perfecto. Ahora cada quien sabe en cómo las distintas actividades afectan a su estado mental. Las llamas son para que nosotros podamos observar cómo afecta a nuestra mente las distintas actividades. Luego sigue niyamas o los comportamientos que sí se deben adoptar. Y el primero es saucha, que es limpieza interna y externa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cuidar de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el vehículo de la conciencia, ¿ya? Y nuestra mente también. Entonces tenemos que preocuparnos de no infectar a nuestra mente con contaminación. Así como nos preocupamos de no comer alimentos pútridos, malolientes, desagradables. También tenemos que cuidarnos de no exponer a nuestra mente a cosas pútridas, a cosas infames, a cosas horribles, porque nuestra mente va a quedar resonando con ello, con la naturaleza del estímulo. Entonces, luego sigue santosa, y santosa es estar contento, es cultivar el estar contento con lo que se es y con lo que se tiene, y no estar pensando en las cosas que se podrían tener o que se van a tener. Ya es estar satisfecho con lo que se tiene actualmente en el presente. Tapas es austeridades y disciplina, que es muy necesario en el yoga, porque tenemos que ser consistentes en una práctica, y esa práctica requiere de una fuerza de voluntad. Tapas es como la austeridad de decir, yo no hago esto, ¿ya?, para poder tener esto otro. Es como un ahorro de energía. Mientras las tapas puede ser, por ejemplo, Mouna, que es no hablar por un buen tiempo. Entonces, cada vez que nosotros hablamos, estamos perdiendo energía. De momento que una persona deja de hablar por un buen tiempo, ¿ya?, sus palabras son muy poderosas. ¿Ya? Hay un siddhi o una perfección o un poder que se llama Vak Siddhi, que es el poder del habla. Que una persona, si es que no miente por 12 años, todo lo que diga se materializa. Pero está algo más o menos mitológico. Pero para que tengan una idea, yo restringo ciertos comportamientos, ¿ya?, y tengo este poder de vuelta, ¿ya? Y también necesito ser consistente y ser disciplinado en mi práctica, poder avanzar en alguna línea, ¿ya? Eso es tapas. Luego sigue Swadhyaya, estudio correcto, estudio de las escrituras o de cualquier tipo de enseñanza que sea conducente. No nos sirve acumular conocimiento, no nos sirve leer y leer y leer sin poder practicar y sin que este conocimiento pueda alimentar a nuestro proceso o ayudar a nuestro proceso de conciencia. En esta era hay un acceso a la información que nunca antes hemos tenido, y saber elegir qué estudiar es vital para que no perdamos el tiempo y que no hayan ideas contradictorias. Para finalizar con las niyamas tenemos Svara Pranidhana, que es la rendición a Isvara, que es la conciencia en su estado de desarrollo, en un estado que no está atada o condicionada
por los distintos eventos o por la naturaleza. Tenemos yamas ni yamas. Y luego sigue asana. Asana, que es una postura. Una postura cómoda que se pueda mantener por un tiempo sin tener molestias. De hecho, la palabra asana significa esterilla o algún tipo de tejido, de fibra, para que se sentaran y pudiesen meditar. Pranayama, que es el cuarto paso, que es la regulación o el control de las corrientes de vida. Prana es la energía vital y yama es control. También puede ser traducido como prana ayama, que prana es esta energía universal y ayama es la extensión o prolongación de las fases de respiración. Entonces, la definición de pranayama es el control de las corrientes de vida a través de la prolongación de los ritmos naturales, que es inhalación, retención de aire y exhalación. Luego sigue pratyahara. Pratyahara significa atraerlos hacia nosotros, que quiere decir de los sentidos, porque los sentidos, al estar externalizados, genera esta constante turbulencia y actividad mental. Entonces, cuando la conciencia está externalizada, la mente ya está en actividad. ¿Y qué se hace? Se internaliza la conciencia, la atención, donde la actividad mental se reduce al estar menos expuesta a la actividad por los sentidos. Luego sigue dharana. Dharana es concentración. Nosotros cuando nos sentamos y decimos vamos a meditar, no estamos practicando la meditación, estamos practicando la concentración. Y la concentración es básicamente depositar la mente en alguna cosa y no en otra. Es llevar todos los rayos mentales que están completamente dispersos por todas partes, llevarlas hacia un punto que es la concentración. Y luego sigue dhyana. Dhyana es meditación. Y es un proceso natural que ocurre desde la concentración, ¿ya? Y naturalmente pasa a la meditación. Y la meditación es cuando todo el plato mental ha tomado forma en un solo briti. ¿Se acuerdan de los britis que les decía que eran como unas actividades, como unos torbellinos u olas? ¿Ya? Entonces la concentración sería fijarse en una de ellas. Y la meditación sería cuando todo el plato mental se convierte en una gran ola. Y ahí empieza la mente a absorberse en el proceso, para finalmente terminar con el samadhi o el estado de trance místico, en el cual la mente deja su actividad completa. Y el ser puede verse reflejado en este plato mental. Una vez que la mente deja sus actividades, la conciencia se establece en su propia naturaleza y deja de pensar que es toda esta actividad, que toda esta actividad es algo absolutamente eventual, ¿ya? Porque la actividad mental corresponde a la estimulación sensorial que es parte del entorno, ¿ya? Existen dos elementos, y esto es filosofía Sankhya, por Kapila, el santo Kapila, el Maharishi Kapila, que es el gran sabio. Y él desarrolló este tipo de filosofía que se llama Sankhya, que habla principalmente de dos componentes, que uno es Purusha y el otro es Prakriti. Prakriti es la naturaleza, que se compone de 24 elementos. Todos estos elementos son los cambiantes. Ya se encuentran los 5 elementos: tierra, agua, fuego, viento, vacío, la mente, el proceso mental, está todo eso. Y luego sigue que es Purusha. Prakriti significa todo aquello que está en constante cambio y Purusha significa aquello que yace latente dentro de. Entonces, todo lo que cambia es materia, es Prakriti. Y lo que no cambia es conciencia, es Purusha. Entonces, este proceso, ¿ya?, en el cual cambia la materia, confunde a Purusha y cree en un momento de que es aquello que cambia. Entonces todo el proceso de yoga es para decirle, para poder entender nuevamente de que la materia cambia por sí, ¿ya? La materia cambia por
las distintas interacciones que tiene y que no afectan esos cambios a la conciencia. Y la conciencia tiene estas particularidades, de ser eterna, ser estable, de tener siempre dicha y siempre paz. Y todos estos otros procesos son contradictorios a ello. Porque por más que pasen cosas, por más que evolucione, la materia nunca va a poder dar paz porque está en constante cambio. ¿Ya? Y la idea es poder observar todos estos cambios desde nuestra perspectiva interna. Desde lo más profundo de nosotros podemos observar todo el cambio sabiendo que nosotros somos aquello que está más allá de todos los cambios. Entonces, a grandes rasgos les explico esto que es el Raya Yoga, pero es mucho más complejo. Y yo les invito a leer los libros, los aforismos de Patanjali. Hay varias versiones, pero acá hay una versión muy, muy buena, que es la versión de Swami Vivekananda. ¿Ya? Yo he leído varias versiones en distintos idiomas. Y esta para mí es como la más clara, tiene una muy buena introducción y me gusta mucho cómo él puede expresar esto y explicarlo. Entonces recuerden, Swami Vivekananda. Espero que le haya gustado, fue un placer y voy a seguir compartiendo información con ustedes. Que tengan una excelente tarde.